El móvil de Zoe sonó mientras limpiaba el suelo del lujoso vestíbulo del Hotel Grand Plaza. Normalmente, nunca contestaba en horario laboral, regla número 1 del gerente Richards, sobre todo para el personal de limpieza. Pero reconoció el número. Era la universidad. Tras 6 intentos fallidos de conseguir una beca para su máster en lingüística, esta llamada podría cambiarlo todo. Un momento, susurró para sí misma, escondida tras una ornamentada columna de mármol. Fue entonces cuando su vida cambió en segundos. Zoe Johnson, respondió discretamente, esperando pasar desapercibida para los huéspedes que pasaban por el vestíbulo. La voz al otro lado de la línea hablaba en un holandés perfecto. Era el profesor Van Houten, de la Universidad de Ámsterdam. Zoe respondió de inmediato, en el mismo idioma, con una pronunciación impecable que fluía con naturalidad mientras discutían los detalles de su solicitud para el programa internacional. Mi carta de motivación era demasiado grande para ser verdad, explicó Zoe, preocupada porque su carta de motivación supuestamente no había llegado a tiempo. Fue entonces cuando notó el repentino silencio a su alrededor. Levantó la vista y vio a Luis Miguel, el cantante, empresario y multimillonario propietario de la cadena hotelera, de pie a pocos metros, observándola con una expresión de sorpresa no disimulada. Junto a él estaba la gerente Richards, con los ojos abiertos de furia. Zoe tragó saliva con dificultad. Tengo que irme. Me iré más tarde, dijo apresuradamente en holandés, colgando el teléfono. Johnson, en mi oficina ahora. La voz de la gerente cortó el aire. El camino a la pequeña oficina administrativa en el sótano parecía interminable. Zoe sintió las miradas de sus colegas, algunas con lástima, otras apenas disimulando su satisfacción. A sus 29 años, era la única mujer negra del departamento de limpieza con un título universitario, algo que la gerente Richards se aseguraba de olvidar constantemente. Ya conoces las reglas, Johnson. No hay teléfonos en horario laboral, sobre todo en las zonas comunes. Richard se puso furioso en cuanto cerró la puerta y habló. ¿Qué era eso? Francés. Holandés, corrigió Zoe, arrepintiéndose instintivamente al instante. Me da igual, si era marchano. Lo que me importa es que el señor Luis Miguel, el dueño de este hotel, vio a una señora de la limpieza ignorando sus obligaciones para hablar por teléfono en el vestíbulo. La injusticia le quemó como un azot. Las recepcionistas blancas atendían llamadas personales con regularidad sin consecuencias, pero Zoe sabía lo que pasaba. Era la misma rutina de siempre. Te voy a asignar a los baños del centro de convenciones durante los próximos 3 meses. Quizás allí puedas practicar todos los idiomas que quieras sin avergonzar al hotel. Zoe sintió un nudo en el estómago. El centro de convenciones implicaba doble turno de limpieza después de los eventos corporativos, sin horas extras. Era el clásico castigo de Richard para quienes se pasaban de la raya. Puedes irte y agradecer que no te despidan. Esa noche fue una de las más largas en su pequeño apartamento, compartido con 2 compañeras enfermeras. Zoe lloró en silencio, mirando su título en lingüística y sus certificados internacionales enmarcados en la pared descascarada. 6 años limpiando habitaciones de hotel mientras intentaba ahorrar para un máster y enviaba currículums que nunca recibían respuesta tras las entrevistas en persona. A la mañana siguiente llegó temprano, decidida a demostrar profesionalismo a pesar de la injusticia. Fue entonces cuando sonó el teléfono de recepción. Zoe Johnson, llamó Jennifer, la recepcionista jefa. Recursos Humanos te necesita de inmediato. El departamento de R.R. Estaba en la planta superior, junto al territorio inexplorado de la oficina ejecutiva para el personal de limpieza. En el ascensor se sintió invisible como siempre, rodeada de ejecutivos que discutían fusiones millonarias sin siquiera notarla. Johnson llamó al director de R.R. En cuanto entró. Por favor, tome asiento. Zoe se sentó rígida, preparándose para el peor despido. Lo más probable es que el señor Luis Miguel haya solicitado una reunión contigo. La oficina del propietario era más grande que todo su apartamento. Luis Miguel, a sus 45 años, era famoso en el mundo empresarial por convertir hoteles en quiebra en propiedades de lujo. Y ahora la miraba directamente. Holandés, francés, italiano y mandarín. ¿Correcto?, preguntó sin rodeos, consultando una carpeta abierta sobre el escritorio. Zoe parpadeó, confundida. ¿Cómo conseguiste mi currículum? Lo pedí a Recursos Humanos en cuanto te vi ayer. Licenciada con honores en lingüística por Georgetown, con fluidez en 6 idiomas, 2 de ellos asiáticos. Y limpiando mi hotel durante 6 años.
Lo que Zoe no sabía era que ese momento no era una coincidencia. Lo que nadie en ese hotel sospechaba era que detrás de esa llamada telefónica en holandés se escondía una historia mucho más grande. Una conexión improbable que no solo transformaría la vida de Zoe, sino que expondría un sistema de discriminación que durante años había mantenido un talento extraordinario oculto tras escobas y productos de limpieza. Si esta historia de prejuicios en el lugar de trabajo te indigna, regístrate para descubrir cómo una simple llamada telefónica en un idioma extranjero se convertiría en el catalizador de un cambio radical que ni siquiera el multimillonario más poderoso podría haber predicho. Durante unos segundos, la oficina quedó en completo silencio. Zoe se quedó quieta, procesando mentalmente lo que acababa de oír. Luis Miguel sabía quién era, la conocía de verdad, y no solo como la mujer invisible con uniforme de limpieza a la que todos ignoraban en los pasillos. 6 años, repitió Luis Miguel, cerrando el expediente y cruzándose de brazos. Puedo preguntar por qué una lingüista con estudios en Georgetown limpia mis baños en lugar de trabajar en traducciones internacionales. Zoe respiró hondo. Envié 47 currículums al Departamento de Relaciones Internacionales de este hotel, todos ignorados. Intenté un traslado interno 12 veces. Siempre denegado. ¿Quién lo hizo? El gerente Richards y el señor Whitmore, director de operaciones. Luis Miguel anotó los nombres sin pestañear. Curioso. Whitmore se queja constantemente de la falta de personal multilingüe para nuestros clientes internacionales. Entrecerró los ojos. Sobre todo para las conferencias asiáticas. Lo que Luis Miguel no dijo fue que había notado un patrón inquietante. 3 meses antes, había contratado a una consultora para que investigara discretamente por qué sus hoteles de la costa este tenían tasas de rotación alarmantes entre empleados cualificados no blancos. Sir Franco. Mañana comienza una conferencia comercial con ejecutivos holandeses y chinos. Necesito a alguien que hable ambos idiomas con fluidez y comprenda los matices culturales. ¿Y quieres que les limpie las habitaciones?, preguntó Zoe, sin poder ocultar su sarcasmo. Luis Miguel sonrió brevemente. Quiero que seas nuestra coordinadora de relaciones internacionales para el evento. Temperament. Salario de $5,000 a la semana a partir de hoy. Zoe casi deja caer el bolso. Era más de lo que ganaba en 3 meses. ¿Por qué yo? Hay cientos de candidatos cualificados. Porque te escuché hablar holandés como una nativa. Porque tienes las cualificaciones que necesito y porque sospecho que algo anda muy mal en mi empresa. 1 hora después, Zoe entró en el ascensor con una nueva credencial y acceso total a los sistemas del hotel. De camino a recursos humanos para finalizar el papeleo, se encontró con la gerente Richards. La sorpresa en el rostro de la mujer fue incalculable. Johnson, ¿qué haces en este piso sin uniforme? Trabajando, señora Richards, coordinadora de Relaciones Internacionales, a petición directa del señor Luis Miguel. Richards palideció visiblemente. Imposible. No tienes la cualificación para Georgetown. Habla 6 idiomas con fluidez, incluyendo mandarín y holandés, interrumpió Zoe, manteniendo un tono profesional. Mi currículum lleva 6 años en los archivos del hotel, junto con mis 12 solicitudes de traslado. Mientras el gerente balbuceaba explicaciones, Zoe siguió su camino. En el Departamento de Recursos Humanos, encontró una aliada inesperada, Zoe Williams, una analista de selección recién contratada que mostró un entusiasmo genuino. Zoe, por fin. Vi tu expediente cuando empecé hace 3 meses y no entendía por qué alguien con tus cualificaciones estaba en limpieza, me confesó Zoe mientras organizaba su traslado. Intenté hablar con Vite More, pero me interrumpió de inmediato. Esa tarde, mientras se preparaba para la conferencia en la sala VIP, Zoe notó algo inquietante. Los documentos del evento contenían traducciones incorrectas e inapropiadas al mandarín, lo que podría causar serios malentendidos diplomáticos con los ejecutivos chinos. Corrigió rápidamente los errores y rediseñó el material de bienvenida. ¿Cómo supo que estaban mal?, preguntó Luis Miguel, quien la observaba en silencio desde la puerta. La traducción anterior usaba términos que podrían considerarse ofensivos en el chino corporativo formal, explicó Zoe. Quien lo hizo conoce los fundamentos del idioma, pero desconoce los matices culturales. Luis Miguel asintió pensativo. Whitmore me aseguró que contrató a los mejores traductores. Costó una fortuna. Contrató a alguien sin verificar sus credenciales, corrigió Zoe, señalando un error crítico en la traducción de una propuesta de asociación. Al día siguiente, comenzó la conferencia. Zoe se deslizó entre los ejecutivos internacionales con natural elegancia, alternando con naturalidad entre el holandés y el mandarín,
mediando en conversaciones y facilitando conexiones que normalmente tardarían días en establecerse. Durante un descanso, Whitmore, el director de operaciones, se acercó a ella, un hombre que no se había dignado a hablarle en 6 años. Su sonrisa no le llegó a los ojos. Señora Johnson, estoy impresionada. Richards claramente calculó mal su potencial. Gracias, señor Whitmore. Es impresionante cómo se pasó por alto mi currículum, donde se mencionaba mi fluidez en mandarín, especialmente cuando el hotel gastó $50,000 en servicios de traducción inadecuados para esta conferencia. La sonrisa de Whitmore se congeló. Debe haber algún malentendido. Nunca lo recibí. Recibí confirmación de recepción de todos los correos electrónicos de los últimos 6 años, interrumpió Zoe con calma, incluidos los que le alertaban sobre errores críticos en las traducciones contratadas para eventos asiáticos. Lo que Zoe no mencionó fue que le había dado acceso a la traducción. Registros de contratos de traducción. La empresa pertenecía a la sobrina de Whitmore, quien no tenía experiencia demostrable en mandarín formal, pero cobraba tarifas de experto. Peor aún, todas las traducciones anteriores contenían errores similares que podrían haber costado millones en pérdidas de negocios. Al tercer día de la conferencia, Good, sucedió algo inesperado. Uno de los empresarios holandeses reconoció a Zoe. Espera, ¿no eres tú la estudiante que escribió ese brillante artículo sobre la variación lingüística en los negocios internacionales publicado en el Journal of Applied Linguistics? Zoe confirmó, sorprendida de ser reconocida. He citado tu trabajo en 2 conferencias. El hombre exclamó, llamando a colegas para que la conocieran. Luis Miguel observaba desde lejos, notando cómo Whitmore parecía cada vez más incómodo. Lo que el director no se dio cuenta fue que mientras él sonreía y hablaba, Zoe estaba tejiendo una red que revelaría no solo errores aislados, sino todo un sistema de discriminación y corrupción institucionalizada que había mantenido a talentos como ella reprimidos mientras los contratos inflados se dirigían a personas no cualificadas. Lo que nadie en el Hotel Grand Plaza se dio cuenta fue que la señora de la limpieza negra que respondió a una llamada en holandés no estaba allí por casualidad. Tras ese traslado de departamento, aparentemente simple, se estaba desarrollando un plan que no solo cambiaría la vida de Zoe, sino que expondría un sistema de discriminación que afectaba a docenas de empleados. La pregunta ya no era si podría probar lo sucedido, sino cuán devastadora sería la verdad cuando saliera a la luz. En la mañana del 4º día de la conferencia, el Hotel Grand Plaza rebosaba de energía. La iniciativa de Zoe había generado contratos preliminares que superaron todas las expectativas. Al caminar por el vestíbulo, notó algo inquietante. Whitmore conducía a una joven, visiblemente nerviosa, a los ascensores ejecutivos. Señora Whittemore, su traducción al mandarín es adecuada, dijo en tono controlado. No hay de qué preocuparse. Zoe reconoció el apellido al instante. La joven llevaba una carpeta con el título Contrato Maestro de Traducción Final. Un vistazo rápido al pasar confirmó sus sospechas. Los mismos errores críticos de antes persistían en el texto. El señor Luis Miguel necesita ver esto, pensó Zoe, corriendo a la oficina del director ejecutivo. Luis Miguel estaba revisando documentos cuando ella entró sin avisar. Zoe, ¿qué pasa? Whittemore está reemplazando mis traducciones correctas con versiones defectuosas hechas por su sobrina, explicó Zoe, mostrándole capturas de pantalla en su teléfono. Y tengo pruebas de que esto lleva años sucediendo. Luis Miguel se levantó bruscamente. ¿Estás completamente seguro? Tengo todo documentado. Es más, encontré registros de pagos inflados a su empresa de traducción 3 veces por encima del precio de mercado, mientras que candidatos cualificados como yo éramos rechazados sistemáticamente. Mientras hablaban, Zoe, de Recursos Humanos, entró corriendo. Señor Luis Miguel, disculpe la interrupción, pero encontré algo que necesita ver de inmediato, dijo, entregándole una carpeta. Registros de contratación de los últimos 5 años. Un patrón constante de rechazo de candidatos cualificados no blancos, especialmente mujeres. Luis Miguel hojeó los documentos, con el rostro endurecido con cada página. La investigación externa había detectado algo, pero esto es sistemático. En ese momento, Whittemore entró en la oficina sin llamar, interrumpiendo la conversación. Richard, los holandeses están listos para firmar, pero preguntan por algunas inconsistencias en las traducciones. Johnson debió haber confundido algo. El silencio que siguió fue gélido. Luis Miguel caminó lentamente hacia la puerta y la cerró. Thomas,
Veo registros de pago por $50,000 por traducciones incompetentes mientras tenemos empleados calificados limpiando baños, dijo Luis Miguel con voz peligrosamente tranquila. ¿Alguna explicación? Vitemore palideció visiblemente. No sé de qué estás hablando. Contratamos a los mejores. Su sobrina, Thomas, Luis Miguel interrumpió. Sin ninguna experiencia en mandarín formal, tiene una certificación falsa, terminó Zoe, dejando un correo electrónico impreso sobre la mesa. Acabo de confirmar con la Universidad de Pekín. Nunca certificaron a Ashley Whitmore. Whitmore le lanzó a Zoe una mirada de puro odio. No eres nadie. Una señora de la limpieza que se cree capaz de jugar con los grandes. Doctora en lingüística aplicada por Georgetown, corrigió Zoe con calma. Con 6 publicaciones internacionales, todas en los archivos de R.R. H. que has perdido repetidamente, Thomas, intervino Luis Miguel. He convocado una reunión de emergencia de la Junta Directiva en 30 minutos. Para entonces, quiero su carta de renuncia en mi escritorio. No puedes hablar en serio. Whitmore rió nerviosamente. ¿Por esto? ¿Esto? Elige tus próximas palabras con sumo cuidado, advirtió Luis Miguel. 2 horas después, el auditorio ejecutivo estaba abarrotado. Todos los gerentes, supervisores y directores habían sido convocados urgentemente. En la primera fila, ejecutivos holandeses y chinos esperaban con curiosidad. Richards, el gerente de limpieza, parecía confundido. Sentado junto a otros gerentes de departamento, Luis Miguel subió al escenario, con Zoe a su lado. Hoy descubrimos un esquema sistemático de discriminación, nepotismo y malversación que le han costado millones a esta empresa, anunció con gravedad. Durante años, gerentes como Thomas Whitmore y Sarah Richards han implementado políticas no oficiales que han perjudicado no solo a nuestros empleados, sino también a nuestros resultados. Tras él, comenzó una presentación que mostraba gráficos comparativos de las cualificaciones de los empleados frente a los puestos, estadísticas de contratación y rechazo por raza y género, y contratos sobrevalorados con empresas vinculadas a gerentes y familiares. La señora Johnson, a quien algunos de ustedes solo conocían como empleada de limpieza, salvó a nuestra empresa de un desastre diplomático y financiero esta semana, continuó Luis Miguel, corrigiendo traducciones que habrían costado millones en malentendidos contractuales. Los empresarios asiáticos asintieron en señal de reconocimiento. Algunos aplaudieron discretamente. Como resultado de esta investigación, Thomas Whitmore ha sido despedido con causa, anunció Luis Miguel. Sarah Richards está suspendida mientras completamos la investigación sobre su participación. Y, con efecto inmediato, estamos implementando una auditoría completa de todas las contrataciones y ascensos de los últimos 5 años. La sala se sumió en un silencio de asombro. Richards, ahora pálido, miró al suelo. Finalmente, Luis Miguel sonrió levemente. Me complace anunciar que la doctora Zoe Johnson ha sido nombrada nuestra nueva directora global de comunicaciones internas, quien supervisará todas nuestras operaciones multilingües. El auditorio estalló en aplausos, algunos tímidos, muchos entusiastas, especialmente del equipo de limpieza, sentado al fondo, que aplaudió con lágrimas en los ojos. Al salir del escenario, Zoe vio que Vitemore era escoltado fuera del edificio por guardias de seguridad, con el rostro desencajado en una máscara de ira impotente al pasar. Zoe, murmuró, no durarás ni un mes. Zoe simplemente sonrió con serenidad. En el bolsillo de su recién adquirida chaqueta llevaba una grabadora, la misma que había grabado cada amenaza y comentario racista que Whitmore había susurrado durante los últimos días mientras intentaba desesperadamente encubrir su plan. Esa noche, en su nueva oficina con vistas a la ciudad, Zoe finalmente se permitió llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de profunda catarsis. 6 años limpiando pasillos mientras su potencial era negado. 6 años de tu currículum debió haberse perdido, y quizás no encajas bien en la cultura. Cogió el teléfono y llamó a su madre, quien lo había sacrificado todo para pagar su educación. Lo hice, mamá, dijo simplemente, con la voz quebrada. Lo que nadie en el Hotel Grand Plaza podría haber predicho ese día fue que la verdadera transformación apenas comenzaba. Mientras algunos ejecutivos aún asimilaban el impacto de ver cómo se desmoronaban viejos privilegios, otros ya se daban cuenta de la inevitable verdad. El verdadero talento, cuando finalmente se libera, no solo corrige injusticias pasadas, sino que redefine por completo el futuro.
La caída de Whitmore y su plan discriminatorio fue solo el primer capítulo de una transformación completa que sacudiría los cimientos no solo de ese hotel, sino de toda la industria hotelera estadounidense. Y todo comenzó con una simple llamada telefónica en holandés. Habían pasado 6 meses desde aquel fatídico día en que Zoe respondió a una llamada. En la industria hotelera estadounidense. La oficina de Zoe, en el piso 32, ahora dominaba todo Manhattan. Una discreta placa en The Oak Door anunciaba a la doctora Zoe Johnson, vicepresidenta de Diversidad y Relaciones Internacionales. El salario era de 5 cifras mensuales, no anuales, pero el verdadero poder residía más allá del título o de la compensación financiera. El comité de reestructuración se reunió y esperaba. Tro. Johnson, anunció Zoe, ahora su asistente ejecutiva y amiga íntima. Todos los gerentes regionales estaban en la conferencia telefónica. Zoe asintió, respirando hondo antes de entrar a la sala de conferencias donde Luis Miguel y la junta directiva la esperaban. Era el día de la presentación final del programa de Talentos Invisibles, una iniciativa personal que Zoe había desarrollado para identificar y promover a empleados cualificados que eran sistemáticamente ignorados en toda la cadena hotelera. Los resultados del programa piloto superaron todas nuestras expectativas. Comenzó Zoe a presentar las cifras en la pantalla. En tan solo 6 meses, identificamos a 147 empleados con habilidades en idiomas, finanzas, administración y tecnología que ocupaban puestos muy por debajo de sus capacidades. El 83% de ellos eran negros, latinos o pertenecientes a otras minorías. Luis Miguel asintió con aprobación. El programa había sido su primera exigencia al aceptar el ascenso, no solo para solucionar su situación individual, sino para cambiar todo el sistema. Lo más impresionante, continuó Zoe, es el impacto financiero. Los costos de traducción externalizada se redujeron un 78%, la satisfacción del cliente internacional aumentó un 42% y nuestros índices de diversidad ahora están entre los mejores del sector. Todo esto mientras brindamos oportunidades reales a quienes ya están en nuestra nómina en todo el país. Sarah Richards vio la transmisión de la conferencia desde un pequeño hotel en California. Tras una exhaustiva investigación, había evitado el despido aceptando un descenso y un traslado. Ahora gestionaba la lavandería en un hotel de segunda categoría, una humillación diaria para alguien que antes había rechazado talentos por prejuicios. La próxima expansión del programa incluirá un sistema de mentoría interna, explicó Zoe. Cada talento ascendido se compromete a identificar y apoyar a otros empleados con potencial. Thomas Whitmore no asistió a la conferencia tras su despido. Ningún hotel de lujo lo contrataría. Las acusaciones de discriminación sistemática y malversación de fondos habían manchado permanentemente su nombre en la industria. Se rumoreaba que ahora trabajaba como gerente nocturno en un motel de carretera en Arizona. Su sobrina, Ashley, había tenido que devolver todos sus pagos inflados, completar un programa de ética profesional y ahora estudiaba mandarín. Irónicamente, con una beca creada por la Fundación Luis Miguel para la Educación Lingüística Inclusiva. Para terminar, Zoe dijo, volviéndose directamente a la cámara que transmite a todos los hoteles de la cadena, quiero compartir algo personal. Hizo una pausa, dejando que el silencio llenara la sala. Cuando era pequeña, mi madre trabajaba de camarera de pisos en un hotel como este. Tenía un título universitario, pero nunca consiguió trabajo en su sector. Siempre me decía, Zoe, por mucho que intenten hacerte sentir invisible, tu valor no depende de su reconocimiento. Punto. Zoe respiró hondo, manteniendo la compostura. Mi madre falleció creyendo que algunas puertas nunca se abrirían para personas como nosotros. Nunca vivió para ver este momento, para ver que su sacrificio valió la pena. Al otro lado de la sala, varios ejecutivos, muchos recién ascendidos a través del programa, se secaron las lágrimas discretamente. El verdadero poder de una empresa no reside en sus ingresos, sino en el potencial que desata. Durante 4 décadas, la industria hotelera, como tantas otras, enterró talentos extraordinarios bajo uniformes de servicio, asumiendo que las personas de ciertos colores, acentos o orígenes solo eran aptas para puestos invisibles. Luis Miguel se puso de pie, aplaudiendo, seguido por toda la sala y cientos de empleados que observaban a distancia. Más tarde ese mismo día, Zoe recibió un sobre en su oficina. Dentro había una postal de Ámsterdam y una carta de una universidad de lingüística aplicada ofreciéndole un puesto como profesora visitante. El profesor Van Houten, quien había hecho aquella fatídica llamada en holandés 6 meses antes, había seguido su meteórico ascenso. Irónicamente,
pensó Zoe mientras miraba la ciudad por la ventana. Tengo que agradecerle a Richards por castigarme ese día. Si simplemente me hubiera avisado, quizá todavía estaría limpiando las mismas habitaciones, con mi título acumulando polvo. Al día siguiente, Zoe lanzó oficialmente un fondo de becas para empleados de hotel y sus hijos, financiado en parte con su nuevo salario. La primera beneficiaria, la hija de su antiguo compañero de limpieza que soñaba con estudiar administración hotelera. Lo que empezó como una llamada telefónica en holandés había tenido repercusiones que ahora se extendían mucho más allá de ese hotel, mucho más allá de esa industria. El mensaje era que el talento existe en todas partes. Lo que faltan son oportunidades y reconocimiento. La verdadera justicia no consiste solo en castigar a quienes discriminan, sino en reconstruir sistemas enteros para que los prejuicios no tengan dónde esconderse. La venganza más dulce de Zoe no fue ver caer a sus antagonistas, sino ver a cientos de personas como ella finalmente resurgir. Si esta historia te conmovió y te hizo reflexionar sobre cómo el prejuicio silencioso puede sofocar el talento extraordinario, deja tu comentario. Y no olvides suscribirte al canal para más historias inspiradoras de personas que han convertido la injusticia en plataformas para un cambio real. Después de todo, la lección más importante que nos enseña Zoe es que la verdadera grandeza no se trata solo de superar barreras, sino de asegurar que las puertas permanezcan abiertas para todos los que vengan después.